Muy bien, queridos amigos y hermanos que pueden estar viendo este video. Les agradezco por darse el tiempo y la disposición de poder pues aprender en este pequeño tiempo que vamos a tener la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de los Salmos. Estamos en el Salmo número 10. No vamos a desarrollarlo todo. Eh, de los 18 versículos, vamos a estar viendo hasta el versículo número 11. Hasta ahí vamos a llegar. Este salmo es muy similar al anterior que estuvimos revisando. También va a hablar de la justicia de Dios, pero hay una diferencia aquí notable, ¿no? En el Salmo 9 vemos que el salmista comienza con bastante optimismo. En este Salmo número 10 vamos a ver la visión del hombre más que basado en fe, basado en vista, ¿no? Empieza a ver a su alrededor todas las injusticias y describe, tal vez con mucha agudez, la condición del hombre impío. Cuando hablamos del hombre impío, estamos hablando del hombre que está alejado de Dios, que está apartado de los caminos de Dios, que no tiene conocimiento de Dios y que pues sabemos nosotros como creyentes que tiene un destino final en el infierno, ¿no? Un hombre que está apartado de Dios, que no tiene conocimiento de Dios, que no ha sido salvo. Entonces vamos a estar viendo hasta el versículo 11, y hasta ese versículo, hermanos, vamos a darnos cuenta, como lo mencionaba, cómo el salmista empieza a mirar, a basarse en la vista y empieza a mirar las injusticias que puede cometer un hombre impío. Vamos a estar viéndolo desde esto, eh, y vamos a desarrollarlo, hermanos. El versículo 1 es como una especie de clamor, una plegaria que comienza, pues, el salmista dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Dos cosas, ¿no?, que podemos señalar aquí. ¿Por qué estás lejos? O sea, ¿por qué estás distante? El salmista empieza a decir: Dios, ¿por qué no estás cerca a mi lado? ¿No? El salmista probablemente estaba pasando por un momento de tribulación, donde estaba mirando a la impiedad, que los hombres malvados, que no creen en Dios, y decía, ¿no? ¿Por qué estás lejos? Muchas veces nosotros eh, hemos pasado por dificultades también en donde hemos sentido y donde hemos pensado más que nada de que Dios no está a nuestro lado, ¿no? Y a veces nos unimos al clamor de este salmista: ¿por qué estás lejos? Pensamos que Dios ya no está ahí. Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Ese es el segundo término que quería resaltar. Y te escondes en el tiempo de la tribulación. ¿Por qué estás lejos y por qué te escondes? Creo que son dos cosas que muchas veces pensamos, sentimos en esos momentos de tribulación, como menciona este versículo número 1. Como alguien decía, ¿no? Más que el temor de la tribulación, y como veíamos en otro salmo anterior, más que el temor de la tribulación, más que el temor de la prueba, el temor más grande es pensar de que por más de que pasemos por aflicciones, por más de que pasemos por pruebas, pensemos de que Dios no está ahí. Creo que ese es el temor más grande que tenemos, ¿no? Porque podemos pasar por aflicciones, y si Dios está con nosotros, gloria a Dios por todo esto. Dios nos ayuda a salir de esos tiempos difíciles de alguna manera, ¿no? Pero lo más, lo que más debería llevarnos de temor, como lo mencionaba, era el pensar de que Dios no está ahí, de que Dios está escondido, la prueba por la cual estamos pasando, ¿no? Pero como creyentes en Cristo, sabemos de que Dios no está apartado, Dios está presente, y aun si ya somos salvos, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros, de manera que podemos acudir a Él ante cualquier prueba, ante cualquier tribulación. Y Él está ahí presente en todo lugar, mis hermanos. Siempre recordemos esa verdad y que sea de consuelo para nosotros, para seguir andando firme en los caminos de nuestro Dios. Y vamos a seguir desarrollando estas realidades con respecto a nuestro Señor. Y pasamos al versículo 2. Del 2 al 11 ya empieza, mis hermanos, a hablar de esas características del hombre
impío. Muchos lo han relacionado con las características del anticristo para poder entender con más claridad pues, estos pasajes, ¿no? Y en realidad narra mucho esas características del hombre pecador. Miremos el versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Vemos en ese versículo 2 que comienza con ese término con arrogancia y que empieza a perseguir. Cuando dice al pobre está hablando de un hombre que necesita ayuda, un hombre necesitado, ¿no? Será atrapado en los artificios que ha ideado. Ya. Este versículo 2, hermanos, es a la vez como un resumen de todo lo que también se va a mencionar en todo este salmo de principio a fin. El malo siempre va a buscar, obviamente, el mal. Para él no hay conocimiento de Dios. Y vamos a ver que también es orgulloso y otras características más que como creyentes debemos evitar. Y debemos pensar mucho en esto para evitar justamente caer en alguno de estos pecados. Y este versículo 2 comienza con eso, ¿no? Hablando de una característica de este hombre impío, pero curiosamente también en la parte B habla de lo que finalmente le va a pasar. Será atrapado en los artificios que ha ideado, ¿no? En la ocasión anterior justamente también hablé de este tema, ¿no? Y siempre se me viene a la mente Amán que había preparado una trampa para ahorcar ahí a Mardoqueo, pero que finalmente Mardoqueo fue, por decirlo así, exaltado a una posición superior y Amán fue el que cayó en la propia trampa que él había ideado. Y así como eso vemos más ejemplos. También Daniel en el foso de los leones. Él fue lanzado, Dios lo liberó. Al final, la gente que lo acusó fue la que fue lanzada al foso de los leones y ellos murieron ahí. Entonces, vemos eso, ¿no? De que finalmente el malo es atrapado en esos mismos artificios que él ha ideado. Y creo que como creyentes deberíamos reforzar nuestra esperanza y confianza en el Señor, sabiendo que Dios es un Dios justo, sabiendo que Dios hace su justicia, ¿sí? Que si estamos en comunión íntima con Él y seguimos adelante en esta vida, haciendo la verdad, eh, sin importar, por decirlo de alguna manera, las consecuencias. Porque muchas veces, por el hecho de decir la verdad, eh, a nuestros ojos hay consecuencias fuertes que se nos pueden venir, ¿no? Pero como creyentes, que vengan las consecuencias que tengan que venir, ¿no? Pero nosotros debemos proseguir en la voluntad de Dios. Y Dios bendice, aun cuando nuestros ojos, en nuestra visión, en nuestra vista, pensamos de que no nos va a ir mal si hago esto bien o esto, y si digo la verdad, no, mejor miento en tal o cual cosa. Pero no, como creyentes, y yo lo he visto también en diferentes ámbitos de mi vida, el hecho de decir la verdad, el hecho de seguir la voluntad de Dios, sin importar las malas consecuencias que pueden pasar, eh, debemos seguir con eso, ¿no? Procurando la verdad, procurando hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y dejar a Dios sus resultados. Y Él muchas veces nos sorprende con los resultados que vienen, ¿no? Y por sobre todo nos bendice por hacer su voluntad. Entonces en este versículo 2 vemos como una especie de resumen, ¿no? Finalmente lo que el hombre impío hace, pero lo que tarde o temprano le va a pasar, ¿no? Le damos gracias a Dios por su paciencia, ¿no? Pero también recordemos que Él es un Dios justo, Él es un Dios que tarde o temprano va a hacer su juicio. Versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿No? Primero vimos que es una persona arrogante, ahora vemos que es una persona que se jacta del deseo de su alma. Y vemos una notable diferencia, ¿no? Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Eh,
Algunas traducciones también dice desprecia y maldice a Jehová. Es fuerte esto, ¿no? Es fuerte. Hay una distinción muy clara en ese sentido. Y vemos que es un hombre orgulloso, como vemos en el versículo 4, el malo por la altivez de su rostro, es una persona altiva, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Vamos viendo solamente como para recapitular. Primero vimos el hecho de que es una persona arrogante, después es una persona jactanciosa, de ese deseo pecaminoso que tiene su alma. Vemos también que es una persona orgullosa, que es una persona altiva, ¿no? Y cuando una persona es altiva y orgullosa, piensa únicamente en uno mismo, ¿no? Piensa únicamente en uno mismo como el mejor de todos. Y por eso también que para él no entra todavía el Dios en su vida. Y esa es una realidad que realmente eh, nos deja muy en claro la escritura en ese sentido, ¿no? Y culmina el versículo 4 diciendo, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Él solamente piensa hacer el mal. Y vamos rápidamente al 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios lo tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido, acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. A través de todos estos versículos podemos comprender y retroalimentar lo que les mencionaba al inicio, las características del hombre impío, hasta este versículo 11. Y quiero resaltar, mis hermanos, algunos puntos muy claros y que es necesario que comprendamos. En el versículo 6 dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. O sea, esta persona vive segura de sí misma, ¿no? O sea, nunca me va a alcanzar el infortunio, nunca me va a pasar nada malo, nunca van a venir problemas para mí, jamás voy a ser removido, jamás me va a pasar algo, o enfermedad, o cualquier cosa, ¿no? O sea, su pensamiento es, yo estoy seguro, ¿no? Es tan altivo, es tan orgulloso, que se siente seguro de sí mismo, siente que no le va a pasar nada, siente que todo le va a ir bien, y no solo eso, sino cuando leíamos el versículo 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. O sea, sigue haciendo mal y sigue procurando todo lo que hace. Por esto, ¿no? Vive seguro de sí mismo, tiene una confianza, como nosotros sabemos, cuando confiamos en uno mismo y no en Dios. Es una confianza vacía. Es una confianza vacía. Sin esperanza, porque tarde o temprano, hoy, mañana, pasado, o no sabemos en cuánto tiempo, Dios puede quitar nuestra vida, ¿no? Y el libro de Santiago, el libro de los Salmos inclusive también, habla mucho acerca de la vida del hombre. No sabemos en qué momento vamos a morir, ¿no? Puede ser hoy, puede ser mañana. Solamente el Señor lo sabe. Pero nosotros no estamos al control de estas situaciones. Entonces no podemos llegar al punto de decir no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Porque tal vez ya estamos en infortunio internamente y aún no lo sabemos, ¿no? Entonces es importante depositar nuestra confianza en el Señor, sin importar las circunstancias que vengan, porque Él nos va a bendecir si hacemos lo que Él dice. Y el versículo 11 una vez más lo resalto, ¿no? El necio dice, Dios ha olvidado. Hermanos, Dios jamás olvida. Dios jamás olvida. Dios puede
perdonar, ¿no? Y gracias a Dios por este tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia, que Dios nos perdona. Si nos arrepentimos con toda fe, con todo el corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos recibe y nos perdona. Si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe creyendo en Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor, Él nos perdona y nos libra de la condenación eterna y es más, en contraste, nos lleva a la esperanza gloriosa y eterna junto a su presencia. Pero para ello es importante el hecho de arrepentirse de todos nuestros pecados y creer de todo corazón al Señor y orar hacia Él para salvación. Si tú, amigo, que en este tiempo no conoces al Señor, tal vez es la primera vez que escuchas algo de Él y quisieras, pues, no, arreglar tu vida, sabes que lo que estás haciendo está mal, sabes que el pecado tarde o temprano trae sus consecuencias, quieres arreglar tu vida y quieres arreglar tu relación con Dios, pues creo que este es el tiempo más oportuno para poder acercarte a Él, clamar en arrepentimiento y fe al Señor, reconocerlo como único Señor y Salvador, ya que es el único que salva, es la única esperanza gloriosa que podemos tener en nuestra vida, ¿no? Yo no sé cómo podemos vivir sin nuestro Dios en el mundo, ¿no? Vivir solamente pensando en nosotros, sin alguien que sea nuestro escudo, sin alguien que sea nuestra fortaleza. Pues ese escudo, esa fortaleza, lo tenemos en nuestro Dios. Así que no hay nada mejor que depositar nuestra confianza en Él y entregarle nuestra vida. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque nos ayuda a entender las características del impío. Y vamos a ver en la siguiente ocasión, a partir del versículo 12 hasta el final, hasta el 18, las consecuencias y el resultado también. El resultado que va a terminar con este impío si sigue viviendo de esa manera, ¿no? Y vamos a ver cómo el salmista, de lo que estaba viendo aquí terrenalmente, la injusticia del hombre, ya pasa a ver con otros ojos, sabiendo el resultado que les espera a todos los hombres que no tienen a Dios en sus vidas. Así que esto ha sido por el momento, mis hermanos. Sigamos viviendo con esa esperanza de que nuestro Dios es un Dios justo y que tarde o temprano Él hace justicia. ¿Sí? No tratemos de hacerla nosotros a la fuerza con nuestras propias manos, porque muchas veces nos vamos a equivocar. ¿Sí? Los tiempos de Dios son perfectos y encomendemos a Él todas las causas. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Hasta luego.